Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. ¡Wow! Me impresiona cómo Dios trabaja. Ha trabajado mucho en mi vida. Me ha sorprendido en muchas ocasiones y me ha enseñado el camino que debo andar. El secreto es obediencia. Hoy enfoquémonos en la obediencia. Obediencia en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y a nuestros líderes. Le aseguro que Dios bendecirá si actuamos en obediencia. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de estudios titulado Conforme al Corazón de Dios, y estamos viendo específicamente la forma en que Dios selecciona. Y allí en el capítulo 16 de Primera de Samuel tenemos el relato cuando Dios le indica a Samuel a quién Él ha seleccionado para que sea el próximo rey de Israel. Y como estuvimos viendo en nuestro programa anterior, y a través de ese pasaje hemos estado viendo que las decisiones que Dios toma son decisiones soberanas. Nuestro Dios es un Dios soberano, por lo tanto sus decisiones también son soberanas. Pero el capítulo 16 de Primera de Samuel no termina allí. Además de enseñarnos que las decisiones que Dios toma son decisiones soberanas, ese pasaje también nos enseña que muchas veces las decisiones que Dios toma son decisiones sorprendentes. Y lo fue en este caso. Cuando Samuel llega, él le pide a Isaí que reúna a todos sus hijos. Y al llegar los hijos de Isaí, uno por uno pasan frente al profeta. Es a través de ese proceso que Dios le va a revelar al profeta Samuel quién Dios ha seleccionado. Pero su selección, aunque fue soberana, como ya hemos visto en nuestros estudios pasados, también contiene un elemento de grandes sorpresas. La decisión del Señor de no elegir a ninguno de esos primeros 7 hijos que desfilaron frente al profeta fue una decisión sorprendente. Y fue sorprendente primero por quien no fue seleccionado. Fue sorprendente porque el que se creía ser el mejor candidato fue rechazado. El primero que desfila ante el profeta es Eliab. Él es el mayor, es el primogénito. Su nombre Eliab significa Dios en Padre. Físicamente, este muchacho era elegante, era guapo, era grande de estatura, nos dice las Sagradas Escrituras. Era fuerte e inteligente. Este hombre, Eliab, era el perfecto candidato. Y en cuanto lo vio Samuel, él pensó internamente, seguro que este es el nuevo rey. Seguro que este muchacho aquí tiene todas las características, todas las cualidades que Dios está buscando. Hasta parece ser rey. Y claro, como Dios conoce nuestros pensamientos, Dios sabía lo que estaba pensando Samuel. Y Dios le dice a Samuel, no, un momento Samuel, no te muevas porque yo lo desecho, le dice Dios. Ahora, la palabra que se traduce desecho significa rechazo o rechazado. Es decir, Dios le dice, yo lo he rechazado no como persona, no como individuo, no como ser humano, no como un hijo de Dios, pero lo he rechazado para la tarea a la cual te traje aquí. Yo te traje a Belén para que tú ungieras a la persona que yo he seleccionado. Y a Eliab no lo he seleccionado para la tarea de ser rey. Ahora, aquí Dios no lo estaba rechazando como ser humano. Esto no significaba que Eliab nunca iba a lograr nada en su vida, no. Pero Dios no lo había seleccionado para ser rey. Entonces Dios lo había rechazado para la tarea de la cual Dios tenía en mente, el reinado de Israel. Para esa tarea Dios desechó a Eliab. Ahora, por fuera Eliab se miraba como un excelente candidato, pero internamente algo de su carácter lo descalificaba para ser rey. Samuel solo podía verlo de afuera, pero Dios podía ver su corazón, y había algo dentro del corazón de Eliab lo descalificó para ser el futuro rey de Israel.
Y bueno, pasa Eliab y luego viene Abinadab, el segundo. El nombre de Abinadab significa mi padre es noble. Pero también este muchacho fue rechazado por Dios. Dios le dice al profeta, tampoco él es el que yo estoy buscando. Tampoco él es el que yo he seleccionado. Entonces pasa Abinadab y viene el tercero. Se llama Sama. Sama significa asombro. Su nombre pudo haber derivado de su tamaño físico o alguna atribución física. Es muy probable que Sama era un hombre grande y fuerte, que también tenía toda la apariencia de ser un hombre valiente, un hombre que podía ser rey sobre Israel. Pero tampoco eso importó, porque también fue rechazado. Y uno por uno, los hijos de Isaí pasaron ante el profeta Samuel, hasta llegar al final. Pasaron los 7 hijos y todos fueron rechazados por el Señor. De seguro, físicamente estos hombres eran altos, eran grandes y fuertes. ¿Y por qué le digo eso? Porque ellos habían hecho largas horas de trabajo físico, de trabajo pesado, de trabajo en el campo. Estoy seguro que cualquiera de ellos tendría un cuerpo y una apariencia para llamar la atención de cualquiera. Eran muchachos que se mantenían a un alto nivel físico, porque trabajaban constantemente largas horas de trabajo. Pero ninguno de ellos poseía el carácter apropiado para ser rey. ¿Sabe, estimado oyente? Aquí hay una gran lección para nosotros. Y esa lección es de que Dios ve lo que el hombre no puede ver. El hombre no puede ver lo interno del corazón, no puede ver lo interno de la persona, pero Dios sí. Aún Samuel, el gran profeta de Dios, oiga, Samuel era la voz de Dios para la nación, era el profeta de Dios, el profeta que había ungido a Saúl y que ahora había sido enviado por Dios para ungir a David, el hombre de Dios. Aún Samuel se impresionó al ver a Eliab, pero Dios no. Dios no se impresionó al ver a Eliab. Eliab no impresionaba a Dios. Cualquiera diría que Samuel había aprendido su lección con lo que pasó con Saúl. También a Saúl, recuerden, lo seleccionaron, lo eligió el pueblo porque era un hombre alto, guapo, hermoso. Era un hombre que se paraba hombros encima de todos los demás en el pueblo. Con razón, un hombre atractivo, un hombre grande, elegante, inteligente. ¿Por qué no seleccionarlo? Y ese fue el error que cometió el pueblo de Israel y el error que cometió Samuel. Seleccionaron a Saúl, pero Dios rechazó a Saúl. Y ahora aquí está el profeta, el hombre de Dios, la voz de Dios para el pueblo, y está a punto de cometer el mismo error. Está a punto de cometer el mismo error que cometió con Saúl. Se pone a fijarse en lo externo, en la apariencia de Eliab. Pero aún así, y con todo lo que pasó con Saúl, Samuel continuó viendo a través de sus ojos humanos. Y nosotros, estimado oyente, hacemos lo mismo. Nosotros nos fijamos en las cosas externas. Nosotros nos fijamos en la gente bien parecida, en aquellos que se visten bien, en aquellos que se peinan de una forma elegante, en aquellos que son guapos o que son bellas. Nos enfocamos en esas personas, pero el Señor está viendo el corazón. El Señor ve algo. El Señor ve algo que nosotros no podemos ver. Entonces las decisiones del Señor muchas veces son sorprendentes, primero por quien no es seleccionado, pero también las decisiones del Señor son sorprendentes por los requisitos de Dios, es decir, los requisitos que componen las decisiones que Dios toma. Dios le dice a Samuel que Él no ve los atributos físicos del ser humano, que Dios no está viendo las apariencias de Eliab o de Sama o de los otros hijos. No, Dios está viendo el corazón. Dios mira el carácter del corazón del ser humano. Y mucho antes de que Saúl dejara de ser rey, Dios ya había determinado levantar a un hombre conforme a su corazón. Y los hijos de Isaí podían pasar todo el día ante el viejo profeta y verse muy impresionante ante ese profeta. Pero Samuel nunca podía ver la condición del corazón de cada uno de esos muchachos. Y para darle un ejemplo, Eliab, el primogénito, al que Samuel casi lo unge como rey, él impresionó tanto al profeta. Pero en el próximo capítulo, en 1 de Samuel capítulo 17, ahí se revela su verdadero carácter. Todo era impresionante ahí ante el profeta, pero un capítulo después,
Ahí Eliab revela qué es lo que hay en su corazón. Ahí descubrimos que Eliab es un criticón, es un celoso y es una persona negativa. Toda la apariencia demostraba todo lo opuesto, pero internamente había crítica, había celo y había negativismo. Ahí en el capítulo 17 de 1 de Samuel, versículo 28, la Biblia dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Oyó eso? Unos versículos después, Eliab se enciende en ira contra David y le dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga, imagínese eso. Aquí está el hermano mayor, Eliab, el que tanto ha impresionado a cualquiera, incluyendo al profeta de Dios. Aquí está criticando, aquí está señalando, aquí se ve el celo y el negativismo en su corazón. Eliab pudo haber sido un gran hombre por fuera, pero por dentro él era un niño. Él no era el tipo de hombre que Dios buscaba para ser rey. Oh, estimado oyente, aquí hay otra gran lección para nosotros. Hay una gran lección para la iglesia de hoy en día. Porque nosotros en la iglesia, en la comunidad, cuando buscamos a líderes, siempre buscamos a personas que tienen ciertas características importantes. Buscamos esas características que creemos que los hará exitosos, características de habilidad, características de conocimiento. Buscamos a la gente de influencia, personas con poder, personas inteligentes, personas que tienen posibilidad económica. Pero ¿sabe? Dios no busca personas con esas cualidades. Dios busca a personas con integridad, con un carácter firme. Dios busca personas que son fieles, que son justas. Dios busca personas que viven en santidad. Todo lo opuesto. Dios busca todo lo opuesto a lo que nosotros buscamos. ¡Oh, qué tremendo contraste! Aquí este pasaje nos enseña que usted y yo, estimado oyente, nos podemos equivocar al señalar a alguien o al escoger a alguien por su habilidad, por su talento, por el conocimiento que tiene o aún por su apariencia física. Pero Dios no. A Dios no le impresionan nuestros logros. A nosotros sí, pero a Dios no. A nosotros nos impresionan las personas que han logrado gran éxito, pero a Dios no. A Dios no le impresiona la belleza externa. A Dios le impresiona la condición del corazón. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Está lleno de maldad? ¿O es un corazón que sigue a Dios? ¿O es un corazón que quiere vivir conforme al corazón de Dios? Oh, estimado oyente, tengamos cuidado de no equivocarnos. Busquemos la voluntad de Dios y la dirección de Dios. No nos enfoquemos en otras cosas. Enfoquémonos en las cosas que Dios valora. Ahora le hago otra pregunta. Cuando Dios ve su vida, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que Dios ve cuando Él observa su vida? ¿Ve un rostro guapo? ¿O una buena apariencia física? ¿O una buena ropa de marca, zapatos de marca? ¿Qué es lo que Dios ve cuando Él ve su vida? Pues yo le aseguro que Dios no ve ninguna de esas cosas. Lo que Dios ve es su corazón. El corazón es el verdadero usted. La verdadera identidad suya, estimado oyente, se encuentra en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve cuando Él mira su corazón? ¿Puede Dios ver un corazón cual Él pueda usar? ¿O diría Dios lo mismo de ti que dijo de Eliab? Yo lo desecho porque aunque es guapo o aunque es bella o aunque es esto o lo otro, yo lo desecho porque hay algo en su corazón que no me agrada. ¿Qué es lo que ve Dios cuando ve tu corazón? Entonces, las decisiones de Dios no solo son sorprendentes por quien no es seleccionado, ni tampoco son solo sorprendentes por los requisitos que componen esas decisiones, sino que también las decisiones de Dios son sorprendentes por los que Él sí acepta, por los que Él sí recibe o los que Él sí selecciona. Los versículos 11 al 13 que le acabo de leer dicen: ¿son estos todos tus hijos?, preguntó Samuel. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo.
La decisión de Dios de seleccionar a David fue una decisión sorprendente porque fue David al que Dios seleccionó. Después de que los 7 hijos de Isaí pasaron ante el profeta y todos fueron rechazados, Samuel se entera que hace falta un hijo y se da cuenta que es el más joven y que él está cuidando las ovejas. Y que él está en el campo cuidando las ovejas. Y oiga, esto me llama la atención porque David es tan insignificante para la familia que ni siquiera lo incluyen. Ni siquiera incluyen a David en todo lo que está sucediendo. No lo llamaron como llamaron a los otros muchachos. No participa en la fiesta, no participa en la ceremonia, no participa en el sacrificio y no iba a participar en la cena que iban a tener. Está afuera, allá en el campo, haciendo el trabajo de un humilde sirviente o un esclavo. Está cuidando las ovejas en el monte y la familia entera está en esta celebración con el profeta de Dios, pero no se acuerdan de David. Es más, ninguno lo mencionó, ni su padre, ni sus hermanos, ni nadie en la casa mencionó que había un 8º hijo, que había uno más que se encontraba en el monte cuidando animales. Nadie se acordó de él, nadie lo mencionó. Es más, nadie lo menciona hasta que Samuel no pregunta que si hay otro. Samuel es el que pregunta, Samuel es el que insiste. ¿Habrá otro? ¿Hay alguien más? No puede ser que solo 7 hijos me demuestres y ninguno de ellos son los que Dios ha seleccionado. ¿Habrá alguien más? Y en ese momento, dice Isaí, sí es cierto, hay uno más. Tengo uno más, el cumiche, el pequeño, el chiquitito, pero él es tan insignificante que de seguro él no es candidato para ser rey. Por eso ni lo invité, por eso ni pensé en él. Cuando tú me dijiste que ibas a ungir a un rey, yo solo saqué a mis 7 hijos, a estos que están aquí, porque de seguro uno de ellos sería el rey. Aquel es pequeño, es insignificante, pero si quieres te lo traigo. Y Samuel le dijo, no vamos a cenar, no vamos a hacer nada más hasta que no me lo traigas. Manda a traerlo. Y van y lo traen y se lo presentan a Samuel. Y sabe, él era tan insignificante que aun cuando su padre lo menciona, después de que Samuel le pregunta, cuando Isaí menciona a David, ni siquiera lo llama por su nombre. ¿Se fijó en eso? Ni siquiera lo llamó por su nombre. Él dijo, sí, queda uno, es el más pequeño. Ni siquiera dijo, sí, queda uno, se llama David. No, dijo, es el más pequeño. No tuvo la cortesía ni de siquiera mencionar su nombre. No, es tan insignificante porque es el más pequeño. Pero cuando Samuel ve entrar a David, Dios le dice a Samuel, unge a este, porque este es el que yo he seleccionado. Y al que todos descartaron, al que todos no consideraron, sino que ignoraron y olvidaron, él fue el que Dios seleccionó. Sin duda, Isaí y sus otros hermanos se quedaron sorprendidos al ver al viejo profeta renquear hacia el joven David y ungirlo derramando aceite sobre su cabeza. Estimado oyente, debemos de tener mucho cuidado de cómo evaluamos a los que rodean nuestra vida. Muchas veces vemos a la gente y pensamos que sabemos a quién Dios va a usar y cómo los va a usar. Amigo, pues yo le quiero decir que usted nunca sabe. Usted nunca sabe a quién tiene a su lado. Usted nunca sabe con quién está tratando. Dios puede tomar a ese individuo y hacer algo maravilloso en la vida de esa persona. Nunca menosprecie, nunca achique, nunca mengue lo que Dios puede hacer en la vida de sus hijos, de su familia y aún en su propia vida. Recuerde que los pensamientos de Dios no son sus pensamientos. Muchas veces Dios no escoge a los que la mayoría escogerían, sino que Dios selecciona a aquellos que uno nunca se imaginaría que Dios pudiera hacer algo con él. Dios es un especialista en tomar a los que no son nada y hacer algo grande a través de su vida. ¿A dónde fue Dios cuando buscó a un hombre conforme al corazón de Dios?
Él no fue a los palacios, Él no fue a los templos, Él no fue a los lugares de influencia o los lugares importantes, Él no fue a los lugares de riqueza o de poder. No, Dios seleccionó a la persona más improbable, a la persona con menos posibilidad, al poco prometedor, y lo encontró en el lugar más improbable, en un lugar remoto. No solo era una pequeña aldea desconocida, sino que el muchacho ni siquiera se encontraba en esa pequeña aldea desconocida, se encontraba en el monte, se encontraba en la montaña, se encontraba en el campo, ahí cuidando unos animales. Estaba haciendo el trabajo que haría cualquier esclavo. Ahí estaba el muchacho, y hasta allí fue el Señor para llamarlo. Estimado oyente, la clave para ser usado por Dios es poseer un corazón correcto. Esa es la clave. Ninguno hubiera seleccionado a un hombre llamado Saulo de Tarso para ser el apóstol a los gentiles. Ninguno hubiera llamado a un perseguidor de la iglesia. Solo Dios. Dios llamó a Saulo de Tarso, a la persona más improbable, en el lugar más improbable o más remoto. Ninguno hubiera dado 5 reales por Saulo de Tarso, pero Dios sí. Dios lo llamó, Dios lo seleccionó y lo preparó para ser el apóstol a los gentiles. Ahora, ¿quién de nosotros, si no supiéramos el resto de la historia, quién de nosotros escogería a Pedro después de lo que él hizo? Después de haber negado a Jesús, ¿quién le daría una segunda oportunidad? Oh, pero Dios sí, Dios le dio una segunda oportunidad. Fue una gran caída, un gran fracaso de Pedro. Él traicionó a su Señor igual que Judas traicionó a su Señor. Pero Dios lo seleccionó y lo usó en gran manera para hacer una tremenda bendición a miles sobre multiplicados miles, y esa bendición aún nos ha llegado a nosotros. Oh, estimado oyente, nunca menosprecie su propia vida y no menosprecie a aquellos que rodean su vida. Porque Dios es un experto en tomar lo que los otros han rechazado y elevar eso para hacer algo maravilloso y algo glorioso. Oh buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por habernos seleccionado antes de la fundación de la tierra. Tú ya tenías un plan perfecto, un plan eterno, un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque has estado desarrollando ese plan glorioso. Y muchas veces ese plan nos sorprende, porque tus decisiones son sorprendentes, oh Dios. Tus decisiones son sorprendentes, oh Dios, porque aquellos a los cuales nosotros seleccionaríamos, tú no los seleccionarías. Y Señor, hoy hemos aprendido a través de tu palabra que tú no ves lo externo, tú ves el corazón, tú ves la condición del corazón. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes el día de hoy. Ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos a caminar en pos de ti. Ayúdanos, Señor, a tener éxito en todo lo que hacemos, porque lo hacemos para ti. Las decisiones que estás tomando sobre nuestra vida son buenas decisiones. Son decisiones bellas, pero también son decisiones que nos sorprenden. Y nosotros confiamos en ti, Señor. Confiamos en esas decisiones, porque estamos convencidos que tú eres un Dios bueno y que para siempre es tu misericordia. Te pido que camines con nosotros el día de hoy y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme, pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.